tardes a todos y gracias a este foro por permitirme hacer esta presentación de un tema que efectivamente llegó para quedarse y cada vez va a ir creciendo mucho más. Por favor, aquí hablaríamos un poco de qué es el lavado de dinero, cómo está el marco normativo y qué es lo que se está haciendo en México, y además todas las implicaciones que tiene para todas las personas y sujetos obligados. El Código Penal ha considerado que esta es una de las actividades con mayor relevancia no solo para nuestro país, sino a nivel internacional. Y entonces ha decidido establecer un tipo penal en el cual se dice cuáles son los alcances y quiénes serían las personas a las que estarían sujetas a este régimen si llegan a realizar alguna de estas actividades. Lo peligroso, desde mi perspectiva como abogada, es que este tipo penal es sumamente amplio y nos da la posibilidad de que cualquiera pueda ser o encuadre en alguno de los supuestos, cuando menos ahorita, para ser sujeto de una carpeta de investigación. Porque nos dice, bueno, lo puedes hacer por sí o por interpósita persona, pero además le pone una serie de verbos donde podemos caer fácilmente. El que adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, y podemos seguir viendo toda esta serie de verbos donde, bueno, ¿qué es lo que está buscando? Que dice, si estás ayudando de alguna manera a ocultar, encubrir, etcétera, estás ayudando a cometer el lavado de dinero. ¿Por qué es tan importante que ayudemos a prevenirlo? Para que haya lavado de dinero es porque primero hubo otro delito del cual se está tratando de disfrazar el origen de estos recursos y hacerlo aparentar como limpio. Es por ello que se dice está lavándose el dinero. Básicamente, este es el concepto del que estábamos hablando. Es toda acción que está relacionada con la administración, el depósito, la inversión de recursos y bienes, producto de una actividad ilícita para tratarles de dar un origen lícito. Y esto tiene un origen plenamente criminal. Por ello es importante considerar que debe de haber un primer delito que nos va a permitir tener el segundo, que sería lavado de dinero. Por favor. Sin embargo, es importante señalar que no tiene que estar comprobado el primero para que se pueda iniciar la investigación por el segundo. Hay tres pasos primordiales en el lavado de dinero. El primero, estaríamos hablando de colocar el dinero sucio en algún lado, ya sea una institución financiera o una actividad donde nos permita blanquearlo. Es decir, estaremos viendo que hay posibilidad de meterlo tanto en aquellas actividades, que se nos pueden ocurrir muchas, para darle una apariencia de legal. Después, lo que se va a buscar en el segundo paso es diversificarlo. El mejor lugar para esconder un árbol pues siempre va a ser un bosque, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos mucho dinero bajo el colchón, finalmente va a llegar un momento en el que nos va a estorbar. Entonces, lo que necesitamos es empezarlo a colocar dentro de una estructura, la que quieran, y si todos nos pusiéramos creativos, les aseguro que de aquí sacamos cada uno por lo menos una idea de lavar dinero, ¿no? Hace un momento en la comida estábamos platicando que por ahí alguien decía que en Puebla hay muchísimas escuelas y que en algunas se sospecha que se está lavando dinero. ¿Por qué? Tienen muy poca matrícula, pero tienen una cantidad de flujos y de movimientos donde además ni siquiera tenemos restricciones al efectivo, ¿no? Por ejemplo, una vez que tenemos la diversificación, pues buscamos un tercer paso, que es que vuelva a regresar ese dinero sucio que ya estuvo blanqueado hacia nosotros. ¿Por qué las actividades vulnerables han sido así llamadas y por qué son utilizadas para lavar el dinero? Primero, recordemos que este no es un tema exclusivo de México. Este ha sido un tema que se ha venido creciendo a nivel mundial y donde se ha visto la necesidad de establecer diferentes mecanismos y de homologar hasta cierto punto las disposiciones para que no se pueda estar lavando el dinero tan fácilmente. Es así como básicamente a través del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el GAFI, se llevó a cabo una serie de recomendaciones que México decidió adoptar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si nosotros no cumplimos con esas recomendaciones que tenemos, pues tampoco tendríamos acceso a los créditos a nivel internacional. ¿Cómo va haciendo GAFI? GAFI va haciendo una evaluación por países y entonces nos va diciendo
qué tan susceptibles o no somos para lavar el dinero. ¿Y qué creen? Que en México tenemos un gran problema para poder controlar este tema, ¿no? Es reciente la legislación en México, pero además es muy deficiente todavía el control que se está teniendo sobre el tema del lavado de dinero. Hace poco acaba de salir el resultado de la última evaluación de Gafi y lo que nos dice es, a ver, tu sistema es completamente ineficiente. Es cierto, tenemos leyes, pero por un lado tenemos una supervisión muy deficiente, por el otro lado no tenemos la capacitación y una tercera cosa que diría yo es, no hemos concientizado la importancia de prevenir el lavado de dinero. Generalmente los empresarios estamos acostumbrados a ver este tema como una carga más, sin estar conscientes de que es una manera de apoyar a que se disminuya el origen ilícito de estos recursos. Entonces, de ahí que no es una ocurrencia de México. Efectivamente, las disposiciones empezaron con el sistema financiero. ¿Por qué? Porque eran los que tenían la estructura para poder hacer algo en relación al tema del lavado de dinero. Pero después el propio Gafi dijo, a ver, no es suficiente. Y también los delincuentes estudian y a veces mucho más que nosotros, o con una mayor velocidad. Vieron que ya no era tan fácil lavar por el tema de instituciones financieras y empezaron a buscar la manera de introducirlas en otras actividades, que entonces aquí las conocemos como actividades vulnerables. Sin embargo, desde mi perspectiva, ni están todas las actividades en las que se puede lavar y además, pues tenemos ahí varios umbrales que hoy por hoy, desde mi perspectiva, repito, no sirven de mucho porque tenemos una cantidad de informes que no le da la capacidad a la unidad de inteligencia financiera de analizar y hacer una verdadera investigación. El régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo básicamente se divide en dos formas, ¿no? Tenemos una primera parte que hay una ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que aquí vienen todas las actividades vulnerables donde dicen qué es lo que va a suceder y cuáles son los alcances. Pero además se nos dice que, por ejemplo, habrá las instituciones financieras que tendrán un régimen especial. Y entonces ahí es donde empieza a hacerse la diferencia. Por un lado, para todas las actividades vulnerables, que prácticamente son sociedades mercantiles que se dedican a determinados giros, o personas que se dedican a determinados giros, y por el otro lado tenemos a las instituciones financieras. Aquí es mucho mejor desde lo que tenemos como experiencia. ¿Por qué? Porque las disposiciones de carácter general han sido mucho más claras y entonces tenemos mayor certeza. Hace rato uno de los expositores ponía un ejemplo que me gustó mucho y decía, jugar ajedrez con alguien que no sabe es sumamente peligroso y eso es lo que está sucediendo en el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Por un lado, nosotros no tenemos la suficiente capacidad de reaccionar a la velocidad que se necesita, pero por el otro, tampoco la autoridad lo está teniendo, ¿no? Recordemos que finalmente, la cabeza de este tema pues tendrá que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero en específico, hay un área que se llama la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien va a recibir la información de todas estas, tanto actividades vulnerables como el sistema financiero. ¿Qué es lo que se busca? Cruzar la información para poder detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, empezamos a seguir siguiendo las recomendaciones de Gafi y tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más congruentes con el marco internacional. Y entonces, también tenemos que ver que a partir del 2017, y que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en este foro, las autoridades exigen que haya un proceso donde ya se da desde un enfoque basado en riesgos. Ya no solo es que tenga que cumplir y hacer un checklist de si estoy cumpliendo o no con las obligaciones, sino ver este tema desde un enfoque basado en riesgos. ¿Para qué? Para aplicar procesos de gestión adecuados a las características propias y poder identificar y establecer los propios mitigantes. Los pasos para detectar operaciones, la verdad es que con todas las cuestiones tecnológicas que ha implementado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cada vez es mucho más fácil identificar. Primero, porque ya casi todo lo hacemos de manera electrónica.
Lo que se está buscando es hacer un cruce. Como les platicaba hace rato, las instituciones financieras llevan mucho más avance y tienen sistemas sofisticados, y además las disposiciones de carácter general nos obligan a estar presentando una serie de reportes que básicamente van a detectar operaciones inusuales, preocupantes o relevantes. Me voy a detener un poquito a ver qué se entiende por esto. Primero, nosotros, ya sea una institución financiera o una actividad vulnerable, tenemos que conocer a nuestro cliente para saber cómo opera. Si nosotros tenemos una deficiencia en el conocimiento de nuestro cliente, empieza el principal problema en el sistema de prevención. Esto ha sido lo que le ha sucedido y por lo cual han estado sujetos muchos de los bancos bajo el escrutinio público. ¿Por qué? No estamos conscientes de a quién estamos teniendo como cliente. Tenemos muchos paradigmas al respecto. Algunos están muy en la conciencia de que solo lava dinero aquel narcotraficante. Y no es cierto. El mayor tema por el que se lava dinero hoy a nivel mundial es por el tema de evasión fiscal. Y entonces todos estamos preocupados porque no se meta un narcotraficante a nuestro negocio, pero no nos preocupamos por saber si la persona con la que estamos estableciendo una relación de negocios está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, por ejemplo, o de dónde están llegando sus recursos. Hay muchos nuevos ricos, de los cuales, bueno, ¿de dónde está viniendo ese dinero? ¿Cómo fue que surgió? Si lo buscamos un poquito, podemos llevarnos sorpresas muy interesantes. Si nosotros estamos muy conscientes de quién es nuestro cliente, a qué se dedica, cuáles son los alcances, tenemos, yo creo que la mayor parte de nuestro trabajo hecho. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poder identificar cuando se comporte de una manera diferente. Esto es, vamos a poder detectar operaciones inusuales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya sé que mi cliente Juan opera de esta manera, que lo que gasta a manera mensual es un promedio de determinada cantidad y de repente tiene una operación que supera por mucho los umbrales de la manera en que se venía comportando. Eso tiene que ser un foco rojo para que nos diga, oye, deberías de revisar qué es lo que está sucediendo con Juan, ¿no? Un banco que me parece que tiene como muy claro y muy bien identificado este tipo de cosas es American Express. Si alguno de ustedes es tarjetariente de American Express, se darán cuenta de que sabe perfectamente el perfil de cada uno de sus clientes. Si ustedes compran muchos viajes, les llegan claramente la publicidad. Si ustedes compran en zonas, también saben dónde están comprando. En alguna ocasión, dentro de la Ciudad de México, estaba yo de visita en otra parte de la ciudad. Me fui a adquirir unos zapatos muy sencillos para mi hijo. Bueno, en ese momento me marcaron y me dijeron, señora, usted no acostumbra a comprar en estos establecimientos, queremos saber si usted está realizando la transacción. Eso es conocer al cliente. Si nosotros podemos saber, podemos identificar cuándo son estas operaciones inusuales. También puede haber otras que se llaman preocupantes. ¿Qué sucede? Que a veces también los mismos empleados bancarios, que desafortunadamente es muy común, pues están coludidos con las personas que se dedican a lavar dinero y son los primeros que les están facilitando información. La única manera que tenemos de saberlo es que alguien más, generalmente otro compañero, es el que logra identificar yo ya me di cuenta de que cambió su estilo de vida, resulta que ganamos 10,000 pesos y ahorita el señor llega en un Porsche, y entonces empieza a generar también esta alarmita y este foquito que tendríamos que revisar qué es lo que está pasando. Y una tercera pues son aquellas operaciones relevantes. Vamos a suponer que mi cliente siempre actúa de manera normal, pero un día vendió su casa y entonces pues ya no operó los 100,000 pesos que opera mensualmente, sino ese día hizo una operación de unos 3, 4, 5 millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar esos soportes para poder determinar si le vamos a avisar a la autoridad que puede haber algo en lo que deba de revisarlo. Toda esta serie de reportes van a llegar a la unidad de inteligencia financiera. En el sistema financiero se mandan a través de la Comisión Nacional Bancaria en un sistema que se llama CITI, donde tiene la información encriptada. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria no tiene la posibilidad de saber qué estamos poniendo ese reporte. Lo manda encriptado tal cual a la UIF. Por el otro lado, las personas que tienen o que caen en los supuestos de actividades vulnerables, lo que hacen es mandan sus avisos, pero por la vía del SAT.
esto ha generado muchos conflictos a nivel de comprensión de la legislación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Primero, porque al SAT le atribuyeron esa función porque no había más quien la tuviera. México se ve obligado por el GAFI a implementarla y se voltean y dicen, ¿quién sería el único organismo capaz de poder recibir esto? El SAT. Entonces le ponen esta tarea nueva, donde al principio fue un desastre. Tuvieron inclusive que cambiar la fecha de los reportes porque la primera vez que llegó se les cayó el sistema con la cantidad de reportes que llegan. El SAT tiene que recibir estos reportes y hace exactamente lo mismo que la Comisión Nacional Bancaria. Recibe la información, no la puede abrir y tal y como está encriptada, la manda a la WIF. ¿Qué es lo que va a tener la WIF? Bueno, ya tengo por un lado la información del sistema financiero, ya tengo la información que me llegó vía el SAT, entonces abre los reportes y debería de cruzar. Y ese cruce nos va a ayudar a determinar si hay ciertas personas o no que pudieran estar generando esta actividad. El tener una alerta no significa que estemos actuando mal ni significa que somos delincuentes. Lo que sí significa es que puede haber algo de lo que necesitamos estar ahí al pendiente. Entonces, ya una vez que la WIF hace el análisis del contenido, de toda la información que tiene ahí y empieza a buscar los vínculos o las personas relacionadas, pues tienen que ver en qué casos va a concluir que es necesario hacer una investigación. Y entonces, en México por lo menos, lo que hacemos es que todavía la información de la WIF no se comunica tanto ni con la oportunidad ni con la rapidez que debe darnos a un área de la PGR que está especializada en esto. Y entonces la PGR empieza a hacer su propia investigación. ¿Pero qué sucede? Es que la PGR tampoco ha tenido la suficiente ni experiencia ni el conocimiento que debería de tener sobre el sistema financiero. Y es por eso que hoy por hoy la mayor parte de las personas que han sido procesadas por alguna situación de lavado de dinero las vemos afuera. Y es el caso de la maestra Elvester, ¿no? O sea, se tardaron 5 años, sí, efectivamente, pero al final está fuera, ¿no? Y lo más triste de esto es que, si bien es cierto, pudo haber sido utilizado por un tema de un móvil político, la realidad es que el origen de los recursos, pues no necesariamente era ilícito, porque el recurso venía del Estado, ¿no? En segundo lugar, la situación que me parece muy preocupante es que el que sí estuvo guardado en el reclusorio los 5 años era el oficial de cumplimiento del banco por no haber hecho estos reportes, porque no supo lo suficiente y él seguramente no gozó de los beneficios, porque si hubiera gozado de los beneficios y con la cantidad de dinero y una defensa adecuada, hubiera salido muchísimo antes que la maestra Elvester. Sin embargo, pues bueno, ese es el gran problema que tenemos ahorita en México. La PGR no tiene la suficiente capacidad para poder analizar y saber toda esta red tan compleja que es de manejar el tema del lavado de dinero. Entonces, no tenemos policías ministeriales con la suficiente capacidad de investigación, no sabemos de inteligencia financiera y bueno, pues los resultados que tenemos es que justamente el GAFI nos diga que somos muy ineficientes. La WIF lo que ha hecho para tratar de ayudar a todas las instituciones es establecer tipologías, es decir, va diciendo de algunos supuestos que se hacen de manera reiterada cómo se ha estado lavando el dinero. Estos son algunos de los ejemplos que no entraremos a detalle de cómo se va haciendo el lavado de dinero. Me gustaría platicarles por ahí alguno que tiene que ver mucho con la justicia social que hablaba hace un rato, ¿no? En alguna ciudad, en un cinturón de miseria bastante común en nuestro país, resultó que hubo un caso que se llamó el caso de las lavanderas. Eran señoras que se dedicaban prácticamente al hogar, en algunos de los casos tenían empleos muy mal remunerados, y empezó a llegar una persona a pedirles que lo único que tenían que hacer era abrir una cuenta bancaria. Por esa cuenta bancaria a cada persona les iba a dar 500 pesos. 500 pesos para alguien que vive en un cinturón de miseria podía representar la comida de todo un mes. Lo único que tenían que hacer estas señoras era ir a una sucursal bancaria donde la gente del crimen organizado estaba coludida con el servidor del banco,
Y entonces la señora con su identificación, si no tenía, le ayudaban a tramitar su identificación oficial, le daban los comprobantes y ella solo llegaba, abría la cuenta, le daban una chequera y el trato era: te doy los 500 pesos y tú me das la chequera, o bien, y en ese momento la señora firmaba cada uno de los cheques. O la otra manera es que le daban una tarjeta de débito y entonces esta señora pues se la daba a la persona que le daba los 500 pesos. Después pues la señora le comenta a su vecina: oye, en menos de un día obtuve 500 pesos, que era mucho, y empezaron a hacerse una cadena de señoras con las que se fueron abriendo cuentas bancarias. Hasta que un buen día le llega un citatorio a una de estas señoras justamente por estar involucrada. Pues lo que hacían es que con esas cuentas estaban lavando una cantidad de dinero, ¿no? Y entonces hay muchas de las maneras en las que podemos hacer. Desafortunadamente, pues estas señoras fueron sujetas a proceso, se ha estado buscando la forma de demostrar, y lo que decían: a ver, tú sabías que la cuenta no la ibas a operar tú, ¿no? El tipo de lavado de dinero no puede ser de manera culposa, es decir, no puedo estar lavando el dinero sin querer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son las acciones que se hacen, porque desafortunadamente las tipologías, aquí tenemos enumeradas varias, pero cada día se van actualizando más y más, ¿no? El trabajo se le llama el pitufeo cuando se va diversificando y entonces a través de cantidades muy pequeñas van lavando el dinero. Se ocupa mucho, por ejemplo, para el pitufeo a los estudiantes, ¿no? Estudiantes que de repente están operando en una cuenta con un nivel cuando dicen: no, pues nunca han trabajado, ¿de dónde están llegando estos ingresos? Hay que tener cuidado para la compra de bienes, en la transferencia de telegráficos, en las compañías fachada. O sea, todos conocemos o supimos por lo menos del tema de Panama Papers, ¿no? Era una serie de compañías fachadas por medio de las cuales se estuvo lavando muchísimo dinero de gente muy reconocida a través de despachos muy conocidos y bueno, con una red bastante exitosa. Las compañías de papel, ventas fraudulentas, abuso de sindicatos para lavar el dinero, en fin, hay muchas maneras de poder lavar el dinero y es por eso que tenemos que buscar y tenemos la responsabilidad social de prevenir este delito. Es social y legal. Las perspectivas respecto al lavado de dinero, pues como decía, tenemos que tener mucho cuidado con la regulación y la supervisión, ¿no? Nuestro primer punto importante es conocer a nuestro cliente. Si nosotros no conocemos bien a nuestro cliente, no vamos a poder prevenir nada. Hay que tener restricciones en las operaciones. Yo voy a clasificar a mis clientes normalmente en 3 tipos: de bajo, medio o alto riesgo. No significa que si es un cliente de alto riesgo no deba de operar con él. Lo que significa es que yo como institución decido que si voy a operar con clientes de alto riesgo, cuáles son las medidas o los cuidados que voy a tener. Es decir, es como cuando como es una mamá que tiene distintos hijitos y cada uno se comporta de manera diferente. Tendré que saber con quién tengo que tener más cuidado para ciertas actividades que con el otro. Tenemos la obligación de generar reportes regulatorios, acá se llaman en el sistema financiero, y en las actividades vulnerables se llaman avisos. Tenemos la obligación de capacitar al personal. En el sistema financiero tenemos la obligación de presentar una auditoría externa o interna, pero que siempre tiene que venir firmada por alguien que esté certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué es lo que sucedió? Ante la cantidad de operaciones que hay y la poca posibilidad y capacidad que tiene la propia Comisión Nacional Bancaria, se dio cuenta de que no puede estar supervisando a todos estos sujetos. Si le traslada esta responsabilidad al particular y le dice: ahora lo que vas a hacer es que tú mismo me vas a entregar una auditoría en materia de prevención de lavado, que tiene que cumplir con estos requisitos mínimos. Si tú no me la presentas, obviamente hay una sanción. Y además, a los auditores que estamos certificados nos dice: bueno, y en todo caso tú también serás responsable si no detectas alguna de estas cosas y tienes que evaluar todo esto. Y además la Comisión Nacional Bancaria en ciertos sectores ya hasta tiene publicado un tablero de control donde va diciendo quién está cumpliendo con qué obligaciones.
Otra de las cosas que tenemos que hacer es una mayor coordinación entre autoridades para compartir información. Pero ¿qué creen? Que se dieron cuenta de que esto no es suficiente. Se han hecho modificaciones a las disposiciones de carácter general a fin de que determinadas entidades financieras inclusive puedan compartir información entre sí. Este tema ha sido también bastante controvertido, sobre todo por aquellos abogados que se dedican al tema de privacidad de datos personales. Dicen, uy, no estoy tan seguro de que sea lo mejor compartir la información, pero por el otro lado recordemos que lo que estamos buscando es cuidar la economía y la estabilidad, y es un tema de prioridad y seguridad nacional. Entonces es por ello que se ha permitido bajo ciertos supuestos el intercambio de información. Y bueno, pues también ¿qué hace la autoridad? Verificar el cumplimiento de las obligaciones. Tiene dos maneras. Primero, si forman parte del sistema financiero, será la propia Comisión Nacional Bancaria a través de la Vicepresidencia de Lavado de Dinero quien pueda llegar a requerir información y hacer auditorías tanto in situ como extra situ y puede aplicar las sanciones. Por el lado de las actividades vulnerables, pues es el SAT quien puede llegar a hacer este tipo de verificaciones. El SAT lo que va a ser aplicar lo que establece la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las reglas y el reglamento. Pero todavía estos tres documentos normativos tienen un gran vacío, ¿no? Hay muchas cosas que son contradictorias, hay muchas cosas que no son lo suficientemente claras y a veces el SAT ha sacado algunos criterios. Y todavía dice por ahí en alguno de los artículos, bueno, en caso de dudas puedes mandar y hacer tu consulta directamente a la UIF, pero ¿qué creen? Cuando uno hace la consulta, le contestan la pregunta que uno tenga, pero al final siempre le ponen una leyenda de que no es ni de carácter obligatorio ni vinculatorio y que no puede ser usado en juicio. Entonces, al final nos deja en este mismo estado de indefensión. Hay un dato que a mí me parece muy relevante que no está actualizado porque no lo ha actualizado el SAT. Y es que al año de 2017, hace un año, estaba considerando que hay alrededor de 65.973 sujetos obligados, pero hay alrededor de 74.400 actividades vulnerables. ¿Por qué creen que haya más actividades vulnerables que sujetos obligados? Exacto, un mismo sujeto puede ser sujeto literal de varias actividades vulnerables. Vamos a suponer que es alguien que se dedica a la construcción, pero también vende los inmuebles, pero también se dedica al arrendamiento. Ahí podemos tener tres actividades vulnerables, por ejemplo, de un mismo sujeto obligado. Y bueno, ¿qué creen? Que el sector inmobiliario, y por eso puse este ejemplo, es el que tiene el mayor número de incumplimientos. Pero el SAT ya tiene perfectamente identificado cuántos sujetos hay y gracias a las disposiciones fiscales, pues él sabe cómo estás declarando, de cuántos son tus ingresos, y aunque este tema no tiene que ver con una cuestión fiscal, sino es una cuestión administrativa, pues por supuesto que tiene toda la información. Entonces, al ratito les compartiremos que ayer salía, por ejemplo, una nota de una parroquia que por el tema de donativos le acaba de llegar una multa por 19 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no presentó los avisos. Entonces, es un número que está siendo reiterado. Las sanciones, tanto para el sistema financiero como para las actividades vulnerables, son muy altas. En las actividades vulnerables tenemos básicamente dos obligaciones. La primera es de identificar, y vamos a identificar dependiendo de los umbrales. Es decir, la ley nos dice, bueno, dependiendo del monto de la operación, van a ser la cantidad de obligaciones que tienes. Antes, estos umbrales estaban en salarios mínimos. Recordemos que hubo una modificación donde estos salarios mínimos se sustituyeron por UMAS. Y entonces, dependiendo de la actividad, es el monto que va teniendo o la actividad. Por ejemplo, en los servicios de construcción hay que identificar siempre, pero solo se avisan cuando las operaciones rebasan más de 8.025 veces o la UMA, que en la conversión del día de hoy es más o menos 646,000 pesos. Y así nos vamos viendo. La siguiente actividad vulnerable son los derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles. Los juegos con apuesta,
concursos y sorteos. Por ejemplo, Codere tiene un sistema muy especializado y muy profesionalizado, pero son de los pocos que tienen muy claro la regulación de cómo hacerlo. Las tarjetas de crédito de servicios, las tarjetas prepagadas, los cheques de viajero, los préstamos o créditos con o sin garantías. A ver, la mayor parte de los créditos salen por el sistema financiero, pero hay otro tipo de sociedades mercantiles que no necesariamente están dentro del sistema financiero, pero sí se dedican a hacer préstamos. Aquí en Puebla ustedes tienen una que es muy exitosa, que se llama Provident, que se dedica a otorgar créditos sin que forme parte del sistema financiero. Este sería uno de esos casos que tendrían que tener y cumplir siempre con la identificación y con los umbrales de aviso. También tenemos la distribución, comercialización de todo tipo de vehículos terrestres, marinos o aéreos, los servicios de blindaje, el transporte y custodia de dinero o valores, la comercialización de piedras, metales preciosos, joyas y relojes, la subasta y comercialización de obras de arte. Este es uno de los que a mí me gusta mucho. La verdad es que las obras de arte se vuelven con un valor muy subjetivo. Entonces, ¿en cuánto podemos valorar un cuadro? Pues era una forma muy fácil de lavar el dinero, ¿no? La otra, la recepción de donativos por parte de organizaciones sin fines de lucro. Hay muchísimas asociaciones civiles que no están presentando el día de hoy avisos y que ni siquiera están enteradas de las obligaciones que tienen, ¿no? Algunas universidades que también están recibiendo una serie de donativos y bueno, pues el caso que les platicaba hace rato, ¿no? Las iglesias también reciben donativos y no necesariamente los están poniendo. Yo quisiera saber si la iglesia va a tener, o esa parroquia va a tener para pagar los 19 millones de multa que tienen, o la defensa correspondiente para el juicio de nulidad por lo pronto, ¿no? A ver, hay distintas obligaciones tanto a las actividades vulnerables como al sistema financiero. En las actividades vulnerables, pues lo primero que tenemos es darnos de alta y decirle al SAT que estamos realizando una actividad vulnerable. La forma de hacerlo es a través de la firma electrónica. Aquí lo que se dice es que tenemos que tener a un representante de cumplimiento que acepte el cargo y que va a ser el responsable y el interlocutor con la Secretaría de Hacienda y con cualquier autoridad que pueda requerir información. ¿Quiénes le pueden requerir información? Puede ser la UIF, puede ser la PGR, puede ser la Secretaría de Hacienda. También tenemos que tener armado nuestro expediente y la identificación del cliente con documentos legibles, con una calidad suficiente, para que en el momento que la autoridad me pida la identificación del cliente y su expediente, pueda tenerlo. En el caso de que la UIF ya haya identificado alguna operación de estas que pueden estar dentro del proceso de investigación, a veces nos llega a través del buzón de notificaciones la obligación de remitir el expediente vía electrónica. Si nosotros no lo tenemos, desde ahí empezamos con las sanciones. Clasificar a los clientes por grado de riesgo, revisar que los clientes con los que estamos operando no nos hayan dicho las autoridades que no podemos operar por ellos. Para esto, la Secretaría de Hacienda publica una serie de listas, o bien hay algunas personas que pues a través de softwares en automático ya ven esta lista de personas y vemos si no hay alguna persona que esté queriendo operar con nosotros con la cual no deberíamos de operar. Tenemos que hacer un seguimiento y agrupación de las operaciones. Hace un rato decíamos que los avisos se dan en función de los montos de las operaciones. Estos montos de las operaciones se tienen que agrupar hasta en un periodo de 6 meses. También que tenemos restricciones al efectivo. Por cada una de las actividades nos dicen hasta cuál es el monto en que podemos recibir el efectivo y el resto de la operación se tendrá que recibir a través de algún otro medio. Transferencia electrónica, cheque, pero siempre se deberá de describir en el propio aviso cuánto es el monto que recibimos en efectivo y cuánto es el excedente. Y uno de los documentos que también resulta por demás importante es un manual donde establecemos los criterios, medidas y procedimientos por el cual vamos a prevenir la operación de recursos de procedencia ilícita. En el caso de las actividades vulnerables, además estamos obligados a conservar la información durante 5 años. Y bueno, en el caso de que dejemos de hacer la actividad vulnerable, debemos darnos de baja en la actividad. Nosotros tenemos por ahí un cliente
que se dedicaba al sector inmobiliario y estuvo presentando muy bien sus avisos y supuso erróneamente que, como se dio de baja fiscalmente, ya no tenía que hacer nada más y omitió darse de baja ante el tema de actividades vulnerables, no se dio de baja en el portal de PLD y también le llevó una multa que creen casualmente también de 19 millones de pesos. Lo que hacemos es, a ver, ¿cómo se va a generar una alerta? Pues puede ser que llegue un cliente, hay quien nos va a realizar la operación en efectivo o con tarjeta, tenemos que abrir el expediente, tenemos que ver si supera los umbrales. Si vemos que hay alguna cuestión donde pareciera que está lavando, pareciera que el origen de los recursos es ilícito, no nos obliga la ley a ponernos en un estado de superhéroe. Lo que nos dice es, realices la operación, pero tienes la obligación de avisarme inmediatamente, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, en algunas de las sucursales bancarias, por ejemplo, hay en lugares donde normalmente no entran otros bancos, por ejemplo, donde está instalado Electra, en ciertos lugares de Michoacán, pues llegan y al de la ventanilla les dicen, vengo a hacer este depósito con orden en mano. Por supuesto que vamos a procesar la operación, no podemos esperar a decir a que el cajero le diga no lo voy a hacer. No, él tiene que recibir la operación y dar el aviso de que está sucediendo y cómo fue que sucedió. Por eso es muy importante que nadie sepa quién es el oficial o el representante de cumplimiento, ni en las actividades vulnerables, ni en el sistema financiero. Este tipo de situaciones nos hacen que se genere una alerta que debe de estar enviada vía sistema las 24 horas. Por eso, tanto el sistema del SAT como el sistema de la Comisión Nacional Bancaria están habilitados los portales las 24 horas, los 365 días del año. En el sistema financiero, obviamente, pues tienen más recursos que una empresa que se dedica a las actividades vulnerables y por tanto las obligaciones mínimas que tiene son mucho más. Tiene que tener políticas de identificación y conocimiento del cliente, tiene que integrar, conservar y actualizar los expedientes, tiene que tener una estructura mínima. ¿Esto de qué nos habla? Que nos va a poner puestos muy específicos. Va a tener a quien se llama representante de cumplimiento, se llama un oficial de cumplimiento y si la institución rebasa más de 25 personas o empleados, tiene que además tener un comité de comunicación y control. Este comité, ¿qué va a hacer? Analizar toda la información que se genera por el área de prevención del lavado de dinero y decidir en este órgano colegiado si se presentan o no se presentan los reportes correspondientes. Tiene que tener un manual con ciertas características que nos va a permitir la identificación, el monitoreo, la generación de reportes de manera automática, los respaldos, el intercambio de información, tiene que dejar registro de quién entra al sistema, en qué momento, cómo va a ser, quiénes son las personas que ejercen el control de la institución financiera. Nos obliga a una capacitación anual en el cual se tiene que dejar constancia y además se tiene que evaluar esa capacitación anual. También hay que obligar a las instituciones financieras a contar con sistemas automatizados. Lo que dice es, a ver, no importa si es un simple Excel, pero tiene que estar perfectamente automatizado. Yo creo que en el sistema financiero sí se necesita un software específico, ya sea comercial o diseñado in-house, que pueda cumplir con todos los requerimientos, porque entre las disposiciones de carácter general sí nos dice qué debe de hacer el sistema, cómo lo debe de hacer y con qué periodicidad. También tenemos la obligación de atender las visitas y requerimientos de la autoridad, como platicamos, emitir los reportes. Aquí en el sistema financiero, que es una contrariedad, obligan a que la información se conserve durante 10 años. Entonces, algo que se ha criticado mucho es decir, bueno, ¿por qué hay las actividades vulnerables si lo que se busca es tener elementos para poder sujetar a proceso? Porque en el sistema financiero me obligas a mantenerla 10 años y en actividades vulnerables únicamente 5 años. Y de las últimas modificaciones, y que es un poco el tema que nos ocupa el día de hoy, pues es que obliga a las instituciones financieras a contar con toda una metodología de riesgos. Entonces, en esta metodología lo que dice es, tienes que contar con un enfoque basado en riesgos. Tienes que tener muy clara tus límites y tu exposición al riesgo. Cada dependencia,
cada empresa, cada institución financiera tiene su propio apetito al riesgo. Habrá quien sea muy arriesgado y habrá quien sea muy conservador. Hay algunos clientes que me dicen, yo sí tengo un cliente de alto riesgo, prefiero no realizar la operación. Hay otro nicho de mercado donde dicen, yo me dedico únicamente a clientes de alto riesgo, con una mayor diligencia. Eso lo va a tener que determinar cada quien. ¿Qué es lo más sano? Tener una diversificación del riesgo. No solo en esta materia, sino en cualquiera. El segundo es, ¿cómo nos vamos a organizar? Va a ser en función de los propios riesgos que estamos asumiendo. ¿Cómo vamos a segregar las facultades? ¿Cómo vamos a determinar la cantidad de informes? Es en función de este riesgo. Ahora, ¿qué herramientas vamos a implementar para controlarlos? Vamos a poner un software, vamos a poner un control, vamos a poner cámaras de seguridad, vamos a tener que tener herramientas que nos aseguren que tenemos la información suficiente para poder, uno, calcular y medir los riesgos, dos, hacerle frente a cualquier proceso ante la autoridad. El siguiente es tener un plan de auditoría interna o externa, pero pues con las condiciones que les decía, que tiene que ser por un oficial por un auditor certificado por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y esto lo tuvo que implementar porque al principio que pedía estos informes de auditoría, pues hubo desde veterinarios que emitían informes de auditoría sin tener idea de normas de auditoría, o alguien por ahí que salió mucho más listo, que se dedicaba al desarrollo de softwares y les había vendido softwares. Entonces mandaba una hoja como informe con un checklist y cobraba por esa auditoría, no recuerdo si 5,000 o 2,000 pesos, pero era la misma para absolutamente todos. Eso no les sirve a la autoridad para saber si están cumpliendo verdaderamente, porque se tiene que hacer en una auditoría el análisis cualitativo y cuantitativo de la información. ¿Cuáles son los elementos esenciales para una adecuada gestión de riesgos? Bueno, pues tenemos que hablar de una evaluación y gestión de riesgos. Saber claramente qué tipo de clientes vamos a aceptar, a quiénes vamos y a los clientes que aceptemos, los tenemos que identificar plenamente. Pero además de identificar al cliente, tenemos que saber si él va a ser el beneficiario realmente de esos recursos o hay alguien atrás. Que esta es una situación bastante complicada, porque el que es prestanombres no va a llegar con nosotros a decirnos que es el prestanombres. Tenemos que estar muy claros y muy conscientes de cuáles serían estas señales de alerta que nos pudieran estar hablando de un prestanombres. En alguna institución financiera, por ejemplo, encontramos que dentro de los socios estará una unión de crédito y las uniones de crédito lo que hacen es solo le otorgan crédito a sus propios socios. Y entonces empezamos a identificar en una de las auditorías que los dos socios que prestaban más dinero y que tenían mayor participación dentro de la sociedad eran dos jóvenes de 19 años, que uno había trabajado en el McDonald's y el otro había sido vendedor de muebles. Pues evidentemente había alguien atrás que les estaba facilitando todos estos recursos que venían de un gobernador de cierto estado. Entonces, bueno, pues por eso es muy importante saber quién es el beneficiario. Las siguientes, no podemos hacer una adecuada prevención del lavado de dinero si no tenemos un seguimiento continuo de las operaciones, si no sabemos cómo están operando. Para este seguimiento es muy importante las herramientas que tengamos, cómo gestionemos la información y tener claros los reportes de las transacciones. No todos los reportes tienen que ser solo para la autoridad, también habrá reportes que tendrán que generarse de manera interna, tanto al Consejo de Administración como a la Dirección General o en casos de empresas ya mucho más grandes, a los propios comités de riesgos. Y bueno, pues los factores de riesgos que generalmente consideramos es el país, la región. Existen mapas de riesgos por país y por región. No es lo mismo que operemos créditos en una ciudad como Puebla a que operemos créditos en un lugar como Culiacán, ¿no? Tenemos que ver el sector. Los sectores pueden ser riesgosos por sí mismos, ¿no? El sector de los joyeros, por ejemplo, es un sector de mayor riesgo, o todos los que están dentro de las actividades vulnerables pueden ser de mucho mayor riesgo que otro tipo de sectores, porque son altamente probables a que haya mucho flujo de efectivo, por ejemplo en las construcciones, ¿no? En realidad, pues la raya que se les paga a los albañiles todos los sábados, pues se paga en efectivo. Entonces son
sectores muy susceptibles a que se esté lavando el dinero por ahí. Tenemos que ver el tipo de clientes, el producto o servicio que estamos usando. Ahorita con todas las disposiciones de FinTech, pues ya hay restricciones a cómo se van a poder operar, pero hace alrededor de 3 años estuvimos auditando a una casa de bolsa que tiene alrededor de 45,000 clientes y ellos en ese momento estaban implementando una app para poder captar. Esa aplicación era de alto riesgo, ¿no? Y hasta ahorita están saliendo las disposiciones para esa aplicación, llevan en el mercado por lo menos 3 o 4 años, donde pues, no había manera de saber. El cliente mandaba la documentación de manera electrónica y esa era su forma de identificar con riesgos, claro, muy altos. Evidentemente se creció la cartera de clientes de esa casa de bolsa, asumiendo el riesgo tan alto que tenían en materia de lavado de dinero. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? La jurisdicción. La jurisdicción tendrá que decirnos si es de riesgo o no es de riesgo y tendremos que estar sujetos a las listas en que nos van diciendo cuáles son los países que sí están siendo cooperantes en materia de prevención de lavado de dinero y cuáles no. Y por último, pues estaríamos hablando de los canales de distribución, es decir, por dónde empieza a fluir todo el dinero. Como podemos ver, todo este panorama de prevención de lavado de dinero a lo que nos obliga es a tener un verdadero control de las operaciones. Las operaciones de cada uno de estos clientes, pues ya lo platicábamos, habrá quienes decidan tener estos clientes de alto riesgo y pues básicamente tendremos que tener mucho cuidado con aquellos donde tienen un uso constante o intenso de efectivo. De los productos y servicios también ya platicamos alguno. A ver, hay actividades o productos que son de alto riesgo, por ejemplo, el financiamiento comercial en zonas aduanales laxas, la corresponsalía bancaria, la banca privada internacional, el efectivo y los instrumentos al portador. En alguna de las ocasiones estamos viendo en una institución financiera y realmente se detonó. En México no se había logrado identificar, pero a nivel internacional, a través del corresponsal bancario, empezaron a ver que donde estaban las actividades más extrañas de cómo estaba operando era en esta corresponsalía. Y entonces, con la comunicación y con el intercambio de información, fue como se pudo dar cuenta de que efectivamente también el Banco de aquí de México se alcanzó a parar la operación, pero estaban a punto de operar. Las zonas geográficas también tienen mucho que ver con las zonas en las que se pueda, y con los países con niveles significativos tanto de corrupción como de alto nivel de criminalidad, y que nosotros pues caemos desafortunadamente en ambos supuestos, aunque pues todavía no se vea reflejado el alto en el mapa, el riesgo en el que estamos, pero pues con la evaluación que tuvimos hace poco seguramente seremos calificados de una manera diferente. Las variables del riesgo, pues vamos a ver también el monto de las transacciones. No es lo mismo si estoy operando un crédito promedio o un microcrédito de 3,000 pesos que si estoy operando un crédito de 3,000 millones de pesos, ¿no? La duración de la relación comercial no es lo mismo que yo lleve operando con él 10 años a que lo acabe de conocer, y que a veces este es uno de los mayores problemas que tenemos en las empresas. Por un lado, les exigimos una mayor colocación, por ejemplo, de créditos o un mayor número de ventas, pero por el otro lado, pues también tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos hacer un balance adecuado. El tercer elemento es el conocimiento de la regulación local, la complejidad inexplicable cuando estamos viendo que hay una operación que no logramos tan fácilmente entender y que nos pide como que esté mucho más compleja, que se manda a diferentes personas, que nos piden cambios constantes, donde a lo mejor las actas constitutivas no son tan claras o hay muchas sociedades morales internas, pues es una de las variables que tendremos que considerar. Y bueno, ¿cuál es el nivel de regulación del propio cliente? El marco normativo en el que estamos hoy por hoy nos habla de 3 cosas básicamente. Una, el Estado, que es el regulador. Una regulación globalizada, es decir, esta regulación nacional obedece también a un marco internacional, pero también nos obliga a una tercera cosa, a que como empresas
tengamos una autorregulación y una corresponsabilidad. Y entonces, lo que nos dice es, bueno, pues como tú ya estás consciente de este marco normativo, pues puedes tener sanciones administrativas, que nos pueden hablar desde cancelar la posibilidad de operar, tener multas, por ejemplo, en las actividades vulnerables, que pueden ir desde los 16,000 pesos hasta los 5 millones de pesos o más, pero recordemos que las multas van a ser por cada infracción o por cada cuestión administrativa que no hayamos cumplido. Es decir, si yo dejé de presentar avisos, puedo ir acumulando el monto, y es por eso que a manera global se hace una cantidad terrible. Y además nos dice que puede también sancionar entre el 10 y el 100% del valor o acto de la operación, la que resulte mayor. En el sistema financiero, las multas van dependiendo de la obligación incumplida y pueden también representar inclusive un porcentaje del valor del grupo financiero, ¿no? En cuanto a los temas penales, bueno, pues hay distintos supuestos que establece el Código Penal, pero lo que sí estamos hablando de que un lavador puede tener entre 5 y 15 años de cárcel, pero también va a depender de en qué calidad se está detentando en el momento en que se cometió el delito. El primero, pues no es lo mismo ser un consejero o administrador que ser la persona que nada más estaba ahí sujeta al régimen de prevención. También se incrementan las penas para los servidores públicos y se duplica en el caso de que se hayan utilizado menores de 18 años. También hace unas horas Juan comentaba de la responsabilidad de las personas morales. El Código Penal Federal lo que establece es que ya antes las sanciones solo eran a las personas físicas. Ahora también se puede trasladar esta responsabilidad penal a las personas morales, donde nos pueden inclusive sancionar con la disolución de la empresa. Ya se está empezando, y apenas ha sido como reciente en este año, donde ya las instituciones están empezando a pedir los manuales de cumplimiento normativo. Es decir, nos están pidiendo como eximiente de la responsabilidad para la persona jurídica los manuales de compliance, ¿no? Entonces ahí mucho ojo para todos los que están ahí, porque ya están empezando a requerirlos. De lo contrario, les van a ser sujetos de responsabilidad penal. ¿Esto a qué nos obliga? En primer lugar, a cambiar este chip, donde los esquemas de prevención solo son un gasto. No, tenemos que verlo como una inversión. Tenemos que ver que las multas nos pueden salir mucho más caras. La defensa penal en un tema de responsabilidad penal, tanto para las personas físicas como para la persona moral, como comprar seguros. Todo esto es mucho más caro que establecer un sistema de prevención del lavado de dinero. Y la manera adecuada es tener las políticas correctas, tener nuestros manuales correctos, tener auditorías constantes, capacitación constante, un software que le pueda dar seguimiento o un control verdaderamente estrecho. Y tenemos que lograr que la alta dirección esté consciente del riesgo al que nos estamos enfrentando, que no por captar más mercado, entonces nos expongamos a un riesgo de lavar dinero. Tenemos que cambiar estos esquemas unilaterales y de corto plazo por estrategias para un desarrollo sustentable y sostenible de la propia empresa y, pues bueno, estar muy conscientes de que la complejidad regulatoria va a ser cada vez mayor. Ya hay inclusive una iniciativa en la que se está hablando de que también para las actividades vulnerables se pida que haya una auditoría anual también por personal certificado. Para los mitigantes de todas estas, para todas estas cosas que estamos hablando de cómo evitar estas sanciones, pues hay cosas que son muy eficientes, ¿no? El establecer un gobierno corporativo, el tener una clara administración de riesgos, tener sistemas de control interno, tener auditorías, tener estructuras internas suficientes y capacitadas, documentos claros con criterios, medidas y procedimientos, sistemas y la capacitación. Si nosotros no capacitamos a nuestro personal, ninguna medida de las que tomemos va a ser suficiente.